mucha pereza el día de hoy? ¿No? Ay, no, yo sí. Yo y sí, Dios mío. Hoy aproveché que no tenía trabajo y me levanté a las 8 de la mañana, muy tarde. Bueno, primeramente darles la bienvenida a los que están detrás de las pantallas, a ustedes, felicitarlos por tomarse en el tiempo de venir aquí a escuchar la palabra. Sé que muchas veces no es como tan fácil por las situaciones y circunstancias que se presentan, pero créanme que cuando ustedes sacan y apartan este tiempo para Dios, los más beneficiados son ustedes, porque afuera de pronto haciendo otra actividad no van a recibir pues lo que vienen a recibir acá, que es como ese alimento espiritual que sabemos que necesitamos. Entonces, para poder iniciar, vamos a ponernos en pie, para quitarnos un poco la flojera, los que se trasnocharon anoche por circunstancias ajenas, que por favor se despejen un poquito, muevan la cabeza a un lado, al otro. Eso, bueno, suavecito, suavecito, cuidado que me lesionan por ahí. Listo, entonces vamos a iniciar con una oración. Y ahí donde están todos con los ojitos cerraditos. Amado Dios, en esta tarde, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Bienvenido, Señor, a esta tu casa. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Hoy, Señor, abrimos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que seas tú hablando y entronando tu palabra en nosotros. Hoy te pedimos que esa palabra de fruto al 100 por 1, Señor, que todo lo que tú tienes para nuestras vidas se quede y se entrone en ellas y que podamos, Señor, poder vivir lo que escuchamos y aún, Señor, podamos fortalecernos en ti, en el mensaje que tienes para cada joven que está aquí y aún del que no ha podido llegar, Señor. Hoy permite que cada joven que tenga en su deseo venir a este lugar, concédele, Señor, y ayúdalo a que pueda llegar, así sea a destiempo, pero que alcance a llegar. Hoy te damos toda la gloria y la honra a ti por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que seremos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, en esta tarde les traigo un tema y yo creo que vamos a indagar sobre muchas historias, pues obviamente no las alcanzamos a leer como todas al detalle, pero sí quise traer varios ejemplos y pues para uno poder mirar varios ejemplos pues son varias historias, ¿verdad? Y este título se llama Es tu oportunidad. Dile al que está al lado, es tu oportunidad. Ahora que está al otro lado y los que no dijeron pues dígalo, es tu oportunidad. Y quiero que todos me acompañen a 2 Corintios 6 versículo 1. Segunda de Corintios 6, 1. Y dice así: ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. En ese versículo habla de colaboradores en la obra de Dios. ¿Y qué son los colaboradores en la obra de Dios? ¿Qué creen ustedes ahí a que Pablo se está refiriendo? Colaboradores de Dios se refiere a las personas servidores, a los que estamos aquí como en la iglesia y que podemos como ayudar a la obra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos está invitando en este versículo? A aprovechar, a no desaprovechar la bondad de Dios. Y haciendo como un pequeño estudio de este versículo, se me vino a la mente, yo decía, bueno, es como un comparativo. A mí siempre me gusta como comparar una situación base a la otra. Y yo decía, en la Biblia, en la palabra encontramos muchos personajes donde ellos aprovecharon la bondad de Dios o aprovecharon su oportunidad o hasta incluso unos tuvieron varias oportunidades.
Pero pues también hubo otros que desaprovecharon oportunidades. Y yo creo que a nosotros en algún momento nos ha pasado. ¿Cuántos de aquí en algún momento han desaprovechado alguna oportunidad en sus vidas? Mm. ¿Y cuántos de aquí han aprovechado alguna situación en sus vidas? Ah, bueno, gracias a Dios nos ha pasado a todos. Entonces yo decía, Dios nos está invitando a aprovechar. Y bueno, ese aprovechamiento de aprovechar las oportunidades, yo decía, a veces lo tomamos como tan a la ligera, como bueno, ¿qué es una oportunidad? O sea, o ¿cómo decirlo? Hay personas que dicen a veces, no, es que oportunidades hay siempre, o toda la vida, o después se presentará. Pero quiero que el día de hoy miremos varias historias donde vamos a iniciar con las personas que pudieron aprovechar una oportunidad. Hay hasta incluso 2, 3, 4 oportunidades. Y la primera, y creo que el más conocido, es Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Levanten la mano, por favor. Pablo, si nos ponemos a hacer una historia, un recorderis de la vida de Pablo, ¿Pablo quién era? Inicialmente Pablo era un fariseo. Y Pablo, él pertenecía como a esa ley, a ese grupo de personas fariseas que conocían la palabra y que conocían la ley. Entonces yo digo, bueno, Pablo desde un principio, Dios tenía un propósito con él. Y por eso es que él desde un principio estuvo dentro de la casa de Dios, en el sentido de que él conocía la palabra y que él estaba en ese ambiente con los fariseos, sacerdotes que estaban a su alrededor. Pero si nos ponemos a analizar la historia de Pablo, Pablo fue un hombre que a causa de tanta ley, tanta religiosidad, tanta cosa que tenía él en su cabeza, se volvió en un hombre asesino, sí. Y ese hombre perseguía a los cristianos para matarlos y mataba a cristianos, los perseguía, los saqueaba, los entregaba. Y ese Pablo, yo digo que su primera oportunidad fue esa, cuando él llegó o pudo estar en la casa de Dios, pudo estar con los sacerdotes y aprender acerca de la ley. Y la segunda oportunidad que yo puedo lograr identificar es cuando Dios tiene un encuentro con él y lo deja ciego por 3 días. Y en ese tiempo que él dura ciego por 3 días, es donde él puede tener un verdadero arrepentimiento y donde él puede acercarse a Dios y puede abrir su corazón para realmente experimentar qué era Dios, qué era estar con él. Y desde ahí Pablo aprovechó esa oportunidad y él se volvió un seguidor de Cristo. Obviamente ya no perseguía a cristianos, sino que antes todo lo contrario, él llevaba a las personas a poder conocer a Jesús. Bien, ¿vamos bien? Y vamos a leer Hechos 20:24, donde Pablo nos regala un pensamiento que tiene en este versículo. Hechos 20, versículo 24. Y dice así: no me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios. En ese punto Pablo decía, a él no le importaba morir. Obviamente después de ese arrepentimiento, después de ese encuentro que él tuvo con Dios, él decía, no me importa morir.
lo que me importa es realmente terminar esta carrera con alegría. Y yo creo que a veces nosotros nos desviamos nuestra mirada y a veces pensamos que de pronto la carrera la vemos o muy lejos o la vemos tan cerca o que no va a llegar. Y siento que Pablo siempre todos los días reconocía que había una carrera que correr y que él tenía que terminar esa carrera con gozo. Y luego, después de esto dice, no importa cuánto lo hayas arruinado. A veces y en el transcurso de nuestras vidas que hemos tenido oportunidades y se nos han presentado, las tomamos, pero a mitad del camino las embarramos, las arruinamos y se nos olvidó que esa era la oportunidad de nuestras vidas. Pero el día de hoy, no importa cuántas veces lo hayas arruinado, Dios no ha cambiado tu misión. Tal vez has comenzado a desviarte un poco. Dios no ha cambiado tu misión. ¿Y por qué esta reflexión? Bueno, ¿cuántos de aquí conocen la historia de Jonás? Levanten la mano. La historia de Jonás, hasta Samantha se lo sabe. Sammy ve un barco y, mamá, el barco de Jonás. La historia de Jonás, creo que aquí la mayoría la conoce. ¿Y por qué digo, no importa cuántas veces la hayas embarrado, tu misión nunca va a cambiar? En Jonás 1, versículo 2, dice que el Señor mandó a Jonás, le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Y le empezó a decir lo que tenía que decir en el primer mandato. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás no obedeció. Nínive quedaba aquí, él se fue para Tarsis, que quedaba por allá, cogió para el otro lado. Y en esa desobediencia de Jonás, Dios aún con su inmensa misericordia, pues lo siguió. Bueno, ¿usted se quiere ir para dónde? Si usted se esconde bajo de la mesa, ahí Dios lo va a encontrar. Si usted se va a la montaña más alta, ahí lo va a encontrar. Entonces, ¿usted qué inventa? Y en ese transcurso que Jonás estaba en el barco, se vino una tempestad y les tocó arrojar a Jonás. Y en ese momento que Jonás estaba en el mar, vino un pez grande y se lo comió. O bueno, se lo tragó porque, bueno, lo cogió. Y Jonás, estando dentro de ese gran pez, porque no dice ballena, pero uno deduce que es una ballena, pero ese gran pez, fueron 3 días que yo me imagino, yo creo que, ustedes, ¿qué creen? ¿Será que dentro de esa ballena él podía ver? No, es cierto que no. O sea, uno no lo sabe, pero uno se lo imagina, uno, bueno, dentro de uno, allá yo creo que es todo oscuro, allá luz donde va a ver. Y yo decía, bueno, Dios ya le había mandado una vez a Jonás. Jonás tuvo su primera oportunidad de ir y predicar a Nínive sin necesidad de pasar por tantos conflictos que tuvo por su desobediencia. Él pudo haber evitado la tormenta, él pudo haber evitado estar dentro de una ballena, me imagino los olores, el miedo, el terror, o bueno, de pronto él ahí, yo digo que en vez de sentir miedo, él tuvo un arrepentimiento, él se aferró tanto a Dios, que ahí tuvo su verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasó después de esto? La ballena lo escupió. Y en Jonás 3, versículo 1, Dios vuelve y le dice, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Y si vemos lo que Dios le mandó a hacer en esta segunda oportunidad,
es igual a lo que lo había mandado a la primera. Y yo analizaba, yo decía, es que realmente el propósito de Dios no cambia. Chicos, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dicho, hey, yo voy a hacer esto contigo, tú serás esto. Chicos, créanme que Dios no cambia. Dios no cambia su promesa y lo vemos acá con Jonás. Fue tal cual las mismas palabras, pero la diferencia fue en Jonás. Y a veces nosotros somos esos Jonás, que a veces nos dicen algo, o Dios por medio de la palabra, o por medio de nuestro pastor, nuestra pastora nos dice, hey, tienes que hacer esto así, así, así. Y a veces nosotros "Ay, no queremos", entonces nos vamos por allá para otro lado, nos hacemos de la vista gorda, no queremos hacer caso. Y realmente quien se hace daño, ¿quién es? Uno mismo. La desobediencia y el no hacer caso, que es lo mismo, nos lleva es a hacernos daño nosotros mismos. O no tanto daño, digo yo que alarga el proceso. Y en ese alargar el proceso, muchos jóvenes se desvían tanto del camino que no pueden volver a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Y que ahora que de pronto tú dices, no, es que yo ahora sí me siento firme, ahora me siento que estoy en una relación con Dios, pero es que ni se imaginan. No desaprovechen esa oportunidad. Y no le den ninguna oportunidad al diablo de que los aleje de Dios. Porque por cualquier cosa mínima, absurda que sea para ustedes, puede ser un detonante para que ustedes se alejen de Dios. Y ahora, otro ejemplo de otras personas que tuvieron una segunda oportunidad. Yo creo que esa historia, siento yo que la hemos visto mucho del lado contrario. Y ya les voy a decir por qué. En Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 18 al 23, encontramos una historia muy particular y se trata del pueblo de Israel, Eliseo y el ejército o el pueblo de los sirios. Resulta que los sirios iban a venir a atacar al pueblo de Israel. Y Eliseo se encontraba, era ese profeta que estaba en cabeza del pueblo de Israel. Y dice que Eliseo oró a Dios para que todos los sirios quedaran ciegos. Decía que ya estaban ahí a punto de atacarlos. Y Eliseo oró y Dios los puso ciegos, ciegos totalmente. Y yo veo, o bueno, es que me voy relacionándolo mucho con una historia que ve Samantha, de la historia de Superlibro. Está esa historia, entonces tengo esa historia ahí en la mente. Y ahí se ve como Eliseo coge a todo el ejército, todo ese enemigo que iba a venir en contra de Israel y los lleva ante el rey. Y el rey le dice, Eliseo, ¿qué hago? ¿Los mato? ¿Los mato? Y Eliseo, y eso lo dice la palabra, ¿no? Por eso les di el versículo. Y Eliseo les dijo, no, ¿acaso tú matas a los prisioneros? Anda, déntralos, dales de comer, dales de beber y devuélveselos a su dueño. Y eso hizo ese rey de Israel. Los sirios en ese momento recuperaron la vista y ellos pudieron ver que de no ser por la misericordia que Dios había puesto en ese momento en Eliseo, ellos hubieran muerto, porque quedaron completamente ciegos, o sea, divinamente ahí pudo ser su último día. Y vemos cómo al finalizar esa historia, los sirios, dice que ellos desde ese día nunca más volvieron a saquear el pueblo de Israel. Ellos tuvieron su segunda oportunidad y la aprovecharon e hicieron lo correcto. Porque de otros,
Ah, sí, yo me voy a vengar porque es que me dejó ciega, porque es que me hizo eso, entonces yo me voy a vengar. Y a veces pueda que pase esto en nuestras vidas. De pronto en medio de esa segunda oportunidad, tú en vez de tomarlo por el lado bueno, en vez de decir, no, qué bendición, a veces nos vamos es en contra y decimos, no, me voy a vengar porque es que esto que me pasó no puede quedar así. ¿Sí me están escuchando bien con esa lluvia? Dios mío, gracias por la lluvia. Y ahora quiero que veamos tres historias de tres personas que no aprovecharon la oportunidad que tuvieron. Y la primera es la historia de Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? Saúl fue el primer rey que Dios escogió para el pueblo de Israel. Y resulta que Saúl iba en un día a conquistar una tierra. Esa tierra se llamaba la tierra de los amalecitas. Y Saúl pues era muy obediente a Dios. Pero este día, esta vez, cuando fueron a saquear la tierra de los amalecitas, Dios les dijo, acaben con todo y no se lleven nada para ustedes. Todo, acábenlo. ¿Y qué creen ustedes que hizo Saúl? No hizo caso y se quedó con lo mejor que tenían, lo quedó para él. Desde ese día, Dios lo descartó. Pero yo veo al medir o al pasar la historia de Saúl, resulta que Saúl después de esto se volvió como en contra de David y ahí fue la pelea entre Saúl y David. Y yo veo como David, en tantas ocasiones David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero David no lo hizo. Y David le dijo, mira, yo estuve a punto, yo lo pude hacer y no lo hice, yo te tengo respeto. Y Saúl, sí, tranquilo, no sé qué. Pero Saúl nunca se arrepintió. Saúl tuvo varias oportunidades de hacerlo, pero Saúl no se arrepintió. Y no aprovechó tantas oportunidades que Dios le dio. Ahora vámonos a los fariseos. Los fariseos en la época de Jesús, pues imagínense ustedes, tenían al mismísimo Jesús haciendo milagros, predicando. Ellos miraban las multitudes que llamaba Jesús. Y a pesar de eso, porque decía que en muchas de esas multitudes habían muchos fariseos y Dios les decía, los confrontaba, les daba ejemplos, pero estos fariseos no hicieron caso, no aprovecharon ninguna de tantas oportunidades que tuvieron. Y ahora quiero que ustedes ahí donde están vayan analizando qué oportunidades de su vida han desaprovechado. Pero no solo en la parte material, sino quiero que lo miremos en la parte espiritual. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de compartirle a un amigo, a una amiga, y no lo has hecho? De pronto por temor, por miedo, por el tiempo, por pena, porque uno a veces está como con más gente y uno, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Y cuántas veces has llegado a tener oportunidades de hacer las cosas bien, pero terminas haciendo lo malo? ¿O cuántas veces has tenido la oportunidad de cambiar alguna situación en ti, en tu familia, aún en tu hogar, en sus padres, en sus hermanos, de pronto dando un buen ejemplo o un buen consejo? Pero a veces, y quiero que no se sientan culpables porque suele pasar, pero
depende de ti qué decisión vas a tomar. Si realmente te vas a arrepentir y vas a cambiar la situación, o si definitivamente te vas a quedar lamentándote por tus errores, por tus fallas y te vas a quedar ahí. Y esto, si se quedan ahí, puede llegar a traerles la muerte, muerte espiritual, como lo quieran ver. Pero quiero que me acompañen a ver la historia de Judas Iscariote. ¿Cuántos conocen a Judas Iscariote? La historia de él, obviamente, yo creo que no, ninguno acá lo conoce. Ay, están muy enérgicos ustedes, me están contagiando tanta alegría. Yo digo, la historia de Judas, yo digo, qué pecado, esta mañana me quebranté tanto, yo digo que por eso, ay, ya tengo mis ojitos. Y yo decía, a Judas lo toman como mal ejemplo. O sea, uno siempre escucha la historia de Judas. Judas fue el traicionero, Judas fue el que no aprovechó que estaba entre los 12, Judas esto, o sea, todo lo malo, Judas, Judas, Judas. Yo no vengo aquí a defenderlo, no vengo aquí, no, sino que me refiero yo es que siempre escuchamos la historia de Judas es por eso, por su traición, por lo que él hizo, y pues sí, es que fue muy, a ver, ¿cómo olvidarlo? Pero quiero llevarlos a Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Y es la oportunidad que tuvo Judas de hacer algo diferente con su vida. Y realmente, chicos, fue muy triste lo que le pasó a Judas. Y yo no sé si ustedes han leído, ¿cuántos saben cómo murió Judas? Ahorcado. Ay, ay, sí leen la palabra, me gusta. Me gusta porque así ustedes dicen que, o saben que no les estoy diciendo mentiras. Mateo 27 del 3 al 5 dice, la muerte de Judas. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Ahora, en esta pequeña palabra, aquí dice, ¿Judas se arrepintió? No. Dice, Judas tuvo un remordimiento. Y yo busqué en internet, bueno, ¿cuál es la diferencia de remordimiento a arrepentimiento? Y dice que un remordimiento es el reproche interno con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debíamos haber cometido. Sí, es como por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero, ¿qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento dice, es la conciencia del mal cometido, unida al propósito de repararlo. Judas tuvo la oportunidad de salvarse, porque el propósito de Judas inicialmente fue entregar a Jesús, pero él tuvo la oportunidad de verdaderamente arrepentirse, pero él no lo hizo. Él tuvo fue simplemente un remordimiento, más no un arrepentimiento. Y terminando esa historia, me llegó a la mente un personaje de los 12, porque ahora ese ya no es un personaje antiguo como los que les acabé de mencionar.
Judas hacía parte del equipo de Jesús. Y en ese momento yo decía, bueno, Judas realmente fue decisión de él. Él no se arrepintió. Y pues por sus consecuencias, por sus actos, hay sus consecuencias. Y ahora, ¿qué otro discípulo de Jesús tuvo o bueno, se equivocó? Hizo algo. Pedro. Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Y vamos todos a leer Lucas del 22, perdón, Lucas capítulo 22, vamos a leer del 60 al 62. Y aquí vamos a encontrar la tercera vez que Pedro negó a Jesús. Y yo me imaginé esta escena y quiero que ustedes la puedan imaginar conmigo. Dice así: Pedro dijo, esa fue la respuesta de Pedro la tercera vez que estaba negando a Jesús. Dijo, hombre, no sé qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Quiero que hagamos un recorderis de esta escena. Resulta que cuando apresaron a Jesús, los fariseos, los romanos lo llevaban, ahí dice que a un patio de los sacerdotes, donde ellos ahí como que daban su juicio. Y Pedro fue de incógnito ahí como detrás de Jesús. ¿Qué le van a hacer a Jesús? Y él iba ahí. Y en ese detrás de Jesús, pues había gente que lo reconocía. Tú estabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Y él, no, yo no sé, no lo conozco. O sea, él de pronto sin la intención, obviamente, sino él de estar ahí pendiente de Jesús. Pero esta tercera vez, Pedro, que negó a Jesús, o sea, es como estar aquí en un salón y supongamos que Jesús estaba como por allá en una esquina y acá estaba Pedro. Pedro estaba ahí poniéndole cuidado a Jesús, qué le hacían, qué le decían, qué pasaba con él. Y en ese momento que lo estaban diciendo es que tú eres uno de ellos, tú lo conoces, y que Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas, o sea, yo no lo conozco. En ese momento que Pedro escuchó el gallo, dice que Jesús volteó a mirar a Pedro y que se cruzaron la mirada. Y yo trataba de imaginarme esta escena. ¿Ustedes se pueden llegar a imaginar cómo se sintió Jesús? ¿Cómo se sintió Pedro? De pronto, en algunas circunstancias de sus vidas, ustedes han cometido algún error, que han llegado a decepcionar a alguien o que han llegado a decir, las embarré feo, ¿cierto? En algún momento, en algo que ustedes hayan hecho. Y yo digo que aquí Pedro sintió eso. Ahí yo digo que él dijo, no, las embarré feo. Y ya Jesús sabe. Porque esa mirada de Jesús, yo no siento que Jesús lo haya mirado con reproche o juzgándolo, sino no sé cómo fue su mirada, pero yo solamente imaginarme lo que sintió Pedro, yo digo, él sintió que lo traicionó. Yo digo que él se sintió quizás como en algún momento Judas, que lo traicionó, era su maestro, era su rabí con el que compartió tanto, con el que miró tanto, y decir, wow, lo negué. Y dice que Pedro lloró amargamente. Y en este llorar de Pedro, ya no lo nombran más, ya sigue la crucifixión de Jesús. Pero luego en la resurrección de Jesús, vemos cómo Jesús vuelve y en la tercera vez que se le aparece a los discípulos, fue exclusivamente
en el mar, en la barca de Pedro, haciendo nuevamente el primer milagro que hizo o que Pedro pudo mirar, que fue en la red y los peces. Y yo digo que ese momento tan crucial fue una restitución que Pedro tuvo para su vida, porque quizás Pedro sí se equivocó, pero la gran diferencia de entre Pedro y Judas es que Pedro realmente se arrepintió. Pedro sí lloró, yo creo que sí se sintió súper mal, se sintió el traicionero, el peor, pero Pedro tuvo un arrepentimiento y Pedro fue, lloró amargamente y luego el que hizo volver a Jesús. Porque en la primera noticia que las mujeres llegaron y dijeron a los discípulos, Jesús resucitó, Jesús no está. Dice que Pedro salió corriendo al sepulcro y que llegó y no vio nada y él quedó como asombrado, como consternado, como Dios mío. Y ahí es donde vemos la reacción de Pedro. Sí, en muchas circunstancias, en muchas cosas, de pronto te puedes equivocar. O de pronto tú dices ahora, no, es que yo estoy ahorita así en mi vida, todo bien, todo fluye. Pero en algún momento o alguna circunstancia va a venir a tu vida y es tú qué vas a hacer. ¿Vas a actuar bien? ¿Vas a correr a Dios? ¿O simplemente te vas a empezar a distanciar? Y hace poquito me salía un video y es bastante curioso y yo creo que lo hizo alguien que ha pasado por ahí. Y dice que mucho cuidado cuando empieces a sentir estos síntomas porque significa que te estás alejando de Dios. Y decía, empiezas a estar más tiempo en redes sociales, empiezas a leer menos la palabra, empiezas a orar menos, empiezas a sentirte triste, amargado, empiezas a alejarte de las amistades pues de la iglesia o amistades que te suman, porque seamos realistas o realistas. Afuera hay muchas personas con pensamientos tan diferentes, buenas personas, porque hay buenas personas, pero su ideología, sus pensamientos son tan ajenos a los de la palabra, a lo que dice Dios, que a veces o esas personas te pueden envolver y te pueden alejar de lo que realmente Dios quiere para ti. Y hoy la invitación, chicos, jóvenes, muchachitas, muchachitos, es que ustedes aprovechen la oportunidad que tienen hoy de estar escuchando la palabra. Aprovechen la oportunidad que han tenido los que han ido a un encuentro, los que han podido experimentar ese encuentro con Dios. Aprovechenla, aprovechen cada oportunidad que ustedes tienen. Y si de pronto, por alguna razón, ustedes sienten que se están como que cada día como Jonás alejándose de lo que Dios los ha mandado, vuelvan a Jesús. Créanme que afuera nada bueno les puede brindar. Nada bueno les puede brindar el mundo, nada bueno. De pronto, felicidades momentáneas, felicidades y ni felicidades, no sé cómo se diga eso, o sea, algo así, placeres así y que se van. Y algo tan claro y que ustedes pueden usar como ejemplo es tantas personas a su alrededor. No nos vayamos a los famosos, no nos vayamos a personas que no conocemos. Yo sé que ustedes conocen personas bien económicamente, que no sé, de pronto financieramente están súper bien, pero miren más allá. O sea, chicos, ustedes analicen las personas que tienen a su alrededor, analicen realmente qué hay en el corazón de cada uno de esas mujeres, de esos hombres, porque yo he conocido tantas personas con comodidades así, pero con una tristeza, solas. Son personas que hasta incluso sufren y luchan con depresiones en su mente, en su corazón, y uno dice realmente yo no quiero eso. Y es aprovechar cada oportunidad que tienen,
Entonces es invitarlos donde están, si trajeron una ofrenda, de pronto si ya Dios puso en sus corazones el diezmar, el traer algún pacto que ustedes quieran hacer con Dios. Créanme que no es la cantidad, no es la cantidad, sino lo que ustedes propongan en sus corazones. Entonces, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y esa ofrenda que tienen en sus manos, la van a poner en su corazón. Y van a repetir. Y cierren los ojitos, porque veo mucho con los ojos abiertos. Y se sientan y ahí sí les da por cerrar los ojos. Amado Dios, en esta tarde, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que quieres hacer en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dando esa fortaleza a cada uno de los jóvenes que estamos aquí, aún de los que están de pronto escuchando a través del en vivo. Espíritu Santo, que seas tú fortaleciéndolos en todo momento, en todo tiempo. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú direccionando a cada joven para que no desaprovechemos las oportunidades que vienen de parte de ti. Hoy te pedimos que seas tú yendo delante de cada joven, Señor, que seas tú abriendo todas las puertas que provengan de ti, Señor, y aún cerrando aquellas que quieran venir a sacar o a distraer los jóvenes de esta iglesia Misión Carismática de Granada. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en ellos, en sus vidas, que nosotros y ellos podamos ver cada día, en cada momento, tu misericordia, tu gran amor y tu bondad. Que nunca se nos olvide lo que tú has hecho por nosotros. Que aquella circunstancia, Señor, por la que de pronto hemos pasado o la que quizás lleguemos a pasar, que no sea mayor a la que podamos soportar. Y hasta incluso tu palabra lo dice. Tú no nos das pruebas más de las que podamos soportar. Hoy simplemente, Señor, ayúdanos a poder confiar en ti plenamente, a poder, Señor, estar en plenitud, en pleno gozo contigo. Ayúdanos a terminar la carrera con ese gozo, así como decía Pablo. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pies no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre estén encaminados hacia ti, hacia tu palabra. Hoy te bendecimos y te pedimos que seas tú guardando la vida de cada joven de Granada Meta. Señor, aquellos jóvenes a los que se les ha compartido, que ellos puedan llegar nuevamente a tus pies. Señor, que ellos puedan dar ese giro de 180 grados y que puedan volver hacia ti. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú tocando sus vidas, removiendo sus tierras, Señor, para que ellos puedan levantar su mirada y verte a ti, al único autor y consumador de todas las cosas. Hoy, Señor, te abrimos las puertas de nuestros corazones, te pedimos que entres y te entrones en él. Y, Señor, que sea tu voluntad siempre sobre nuestra voluntad, y la cual sabemos que es buena, agradable y perfecta. Hoy entregamos estas ofrendas, estos diezmos, con mucho amor y de agradecimiento, porque sabemos que lo que tenemos es gracias a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ya pueden depositar sus ofrendas.